¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Estamos aquí, como siempre, en nuestra casa, Canal 11, aquí proponiéndoles un tema interesante, un tema sobre el que hay que tener mirada crítica, crítica en el sentido de análisis crítico, en temas difíciles, son los desafíos de la vida. ¿Qué desafío más grande que resolver los duelos? ¿Qué desafío tan grande tener la decisión de morir dignamente? De eso vamos a hablar hoy, agradeciendo como siempre a quienes nos acompañan y nos posibilitan este espacio de televisión, donde tratamos temas que, como por ejemplo, esto del derecho de paciente o la muerte digna, hay herramientas, proyectos de ley que ya llevan trabajado hace años y que estamos tratando de, bueno, no solo introducir el conocimiento, sino de que todos estemos involucrados en estas herramientas que nos van a posibilitar nada más y nada menos que respetar ese momento final donde está comprobado científicamente que no hay una terapéutica que pueda significar el camino de vida sana para un paciente. Por eso hoy hemos elegido este tema, la dignidad de morir. Y usted sabe que el fin de semana estuvo acá en Paraná Martín Caparrós. Tuvimos la ocasión de estar con él vía Zoom. Él estaba en España. Martín Caparrós tiene ELA. Y él hablaba con tanta serenidad y con tanta paz de que lamentablemente no voy a poder transitar mi ancianidad. Con lo cual él tenía por objetivo, siempre que cumplía con números redondos, editar un libro. Por lo tanto, todo lo que estaba escribiendo, en principio lo dejé de escribir, pero quizás en algún momento lo retome. Digo, ahí hay un proceso, un masticar, un momento de la vida, porque la vida y la muerte son caras de una sola moneda. Por eso vamos a hablar hoy con quienes están. Agradezco a la diputada Gabriela Lena. ¿Cómo andamos, Gabriela? Hola, muy bien, un placer estar acá. Y hablando de estos temas. Y hablando de estos temas que tienen que ver con esto, con el respeto a la vida, ¿no te parece? Exactamente. Decir que sos autora de un proyecto, vos que tiene mucho que ver con esto. En realidad nosotros lo que estamos haciendo es pidiendo a la provincia que se adhiera a una ley nacional. Exacto. ¿Sí? Y una ley nacional que brinda la Ley Nacional de los Derechos del Paciente. Exacto. Eso es lo que hemos presentado, la adhesión a la ley nacional. Si bien también debemos decir que la provincia y el Ministerio de Salud ya muchas cosas de lo que dice la ley lo está realizando. Exactamente. Y ya tenemos mucho para hablar de este tema, porque aparte de interesante, nos introduce a nosotros en el desafío de repensarnos en ese momento, que es el transitar un momento de la vida difícil para las decisiones. Marina Alegre, doctora, expresidenta del Comité Central de Bioética, hoy está en la Cámara de Diputados en calidad de asesora. Ella coordina la dirección médica de Cámara de Diputados y fue miembro informante para la comisión que tuvo que dar un dictamen. Le comento y después vamos a ampliarlo. Cada vez que se habló de muerte digna, viene desde hace rato, 2012, hubo un debate controversial en las cámaras nacionales y a medida que fue bajando, porque nos introduce en un tema polémico. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, compartía tu pasión desde la bioética, ¿verdad? Sí, yo empecé mi camino de bioética ya por el año 2006 cuando estaba en el San Roque, era residente todavía, así que ahí empezaron mis primeros caminos. Y después, bueno, fui presidenta del Comité del San Roque, tuve el honor de ser presidenta del Comité de Bioética de la provincia. Y también necesitamos a Angelina Usinoyero. Ella es doctora en Ciencias Sociales, coordinadora académica en la Maestría de Género y Derechos. ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias por invitarme. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Hace mucho que no nos veíamos y decíamos, tema que da para ese debate al que todos en algún momento nos vamos a enfrentar. Digo, el pueblo uruguayo ha dado un paso más. Ha directamente planteado la ley de eutanasia, cosa que no se ha podido plantear en la República Argentina,
por una cuestión confesional, por una cuestión política, pero digo, para que veamos la intensidad del debate, ¿no? Sí. Que además, recién la doctora hablaba de la bioética, que es un campo disciplinar que surge con la creación de la Organización Mundial de la Salud, pero este también es un tema interdisciplinario, porque lo aborda la biopolítica y también los derechos humanos. Exactamente. Y por Zoom nos van a acompañar Carlos Peca Soriano, médico cirujano especializado en emergentología y terapia intensiva. Carlos, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien. No, nos reconocemos. Bueno, nosotros acá en Córdoba, desde el 90 y pico, que además de terapia intensiva me dedico full time a la bioética, soy docente en la universidad y además soy autor de la primera ley de eutanasia, ley Alfonso, que fue presentada en el 2021, uno de los autores. Justamente Alfonso tenía un ELA, si quieren después podemos hablar, no voy a hacerla larga. Y en estos momentos estoy trabajando en la Comisión de Bioética del Consejo de Médicos y allá a Paraná hemos ido a presentar mi último libro que se llama justamente Morir con Dignidad en Argentina, Verdad o Utopía, que ya tiene 50 presentaciones en todo el país. Y bueno, como todos los que están ahí en la mesa y como la doctora Daniela que me está escuchando, tratamos de socializar saberes para que esta transdisciplina cada vez sea más un lenguaje común a todo el equipo de salud. Socializar saberes, de eso se trata esta hora de televisión. Daniela María Vera Mótola, abogada integrante del Comité Central de Bioética en la Práctica y en la Investigación Biomédica del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿me estás escuchando bien? No. No tenés habilitado, me parece que estás en mute. A ver. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos y te vamos a pedir, darte la bienvenida, muchas gracias y bueno, que te dé un poquito más de luz en el rostro, así no apareces tan oscura. Dale. Ahí me gustó mucho más. Ahí me corro. Ahí estamos. Ahí están presentados todos, entonces empiezo por Gabriela, empezar a tomar este tema en una comisión, asesorarse, porque acá se está hablando de capacitar a los profesionales médicos que tienen que intervenir en ese momento para adoptar la decisión, sea de desconectar a una persona o de no suministrar terapéuticas o terapias de reanimación. Es como muy fuerte porque el profesional se ve con una responsabilidad superior, ¿verdad? Sí, pero en realidad la ley de protección a los derechos del paciente, más que nada tiene que ver con esa decisión que toma la persona que está enferma y que está transitando una enfermedad posiblemente terminal, de decidir hasta acá llego con los tratamientos que me están haciendo. Porque uno, así como tiene el derecho a elegir cómo vivir, creo que también tiene el derecho a elegir cómo terminar su vida, de qué manera vivir con dignidad lo que le queda del tiempo y de este proceso natural que es la vida, en realidad. Pasa por ese lado, o sea, no es que el médico va a decidir cuándo, sino que la persona va a decidir. Muchas veces el médico tiene esa cuestión de querer prolongar la vida a pesar de que el suceso de la muerte va a venir solamente porque no tiene cura la enfermedad. Y ese tratamiento muchas veces son invasivos y la persona no tiene más ganas de seguir sufriendo ese tratamiento solo por estirar un proceso que es natural. Que es natural. Y fuiste miembro informante allí, estuviste de alguna manera tratando las distintas aristas que tiene esta decisión. Dame 2 o 3 de esas claves para entender la temática.
Sí, yo creo que lo primero es entender y asegurar que el primer derecho que hay que asegurar es el derecho a conocer nuestros derechos. Que eso es importante, la gente no conoce sus derechos. Y justamente eso viene a ser esta ley de derecho del paciente, que luego tuvo modificatorias con la ley de muerte digna en algunos de sus artículos. Y es conocer y saber que el paciente puede consentir o asentir, dependiendo su edad, de qué tratamiento y cómo quiere cursar ese final de vida. Como dice Gabriela, es para enfermedades incurables, es cuando ya no se puede hacer nada para curar, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer algo por acompañar, eso no quiere decir que no se pueda hacer algo por aliviar el dolor, y decidir cómo uno quiere morir. ¿Quiere morir invadido en una terapia intensiva o quiere estar acompañado en sus últimos momentos sin sufrir con su familia? ¿Quiere recibir qué tratamiento? En el caso pacientes respiratorios, muchas veces con el ELA, el hecho del límite de esfuerzo terapéutico, poder limitar de poner un respirador o de sacarlo. Las dos maniobras entran de un límite de esfuerzo terapéutico, la alimentación, la hidratación, si uno quiere hacer alguna maniobra extraordinaria, le decimos en la bioética. En la bioética, cuando no se puede curar y cuando hay pacientes muy graves, hay maniobras que son ordinarias y otras que son extraordinarias. Y las extraordinarias claramente no están indicadas, y eso viene a hacer esta ley, a reconocerle que el paciente puede decidir qué quiere hacer y que el familiar puede estar tranquilo con esa decisión, pero por otro lado que el profesional puede también estar protegido por la decisión que está tomando ese paciente. Carlos, me gustaría escuchar tu criterios de análisis, digo porque hay una parte ética, científica, hay una parte obviamente moral involucrada en esto. Recuerdo perfectamente cuando estuviste en Paraná, en aquel momento se hablaba de cuidados paliativos y se hablaba también de muerte digna, y el tema de la eutanasia es medio como que nunca llegó a consensuarse. Y digo, esto tiene que ver también con los lenguajes y con los sentires, ¿verdad? Sí, bueno, adhiero totalmente a lo que han dicho los que han hablado previamente. Recordémosle para la gente que está media mareada con esto, que la Ley de Derechos de los Pacientes es la 26.529, sancionada en el 2009, octubre y noviembre del 2009, y la Ley de Muerte Digna del 2012 es una modificatoria de esa ley, que dice más o menos: todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, incurable o terminal, de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico, para el paciente. Como muy bien dijo mi antecesora, un derecho que no se conoce no se tiene. Y a pesar de que ese derecho está del 2012, vos fíjate que uno tiene que andar por todo el país. Y por ahí, cuando uno pregunta si conocen la ley 26.529 o la 26.742, etcétera, etcétera, muy poca gente levanta la mano, habiendo profesionales. Y yendo más allá en tu debate, en tu pregunta, existen 3 proyectos de ley desde 2021, después existieron 5 de eutanasia. Estamos hablando ya de otra cosa, un poco más allá de lo que sancionó Uruguay. Y sin embargo, desde el 2021, ahora quedan 4, duermen en un cajón de la Cámara de Diputados. Y no es porque la gente no quiera tratarlos, es porque los diputados no se dan el tiempo. Hay varios estudios, no quiero hacerla larga, hay varios estudios que han encuestado a la población, y casi un 80% de la población está de acuerdo con tratar esta ley. Porque hay pacientes, como muy bien dijo mi antecesora, en que hay que retirarles o no ponerles, pero hay pacientes como portadores de ELA, por ejemplo, que ya no hay más nada que retirar, no hay más nada que tratar, sin embargo, sufren irremediablemente. Para eso nosotros redactamos la primera ley de eutanasia, ley de Alfonso, y después vinieron varios proyectos más, que lamentablemente, y esto sí tiene que ser público, no sé por qué, deben ser que están muy atareados, algunos legisladores no la sacan de ese cajón y la ponen, como vos dijiste al comienzo, a una reflexión crítica de la sociedad. Nadie está pidiendo que aprueben sin tratarla. Reflexionemos críticamente y
eso nos hará más libres. Ya lo decía Malraux, cultura es el conjunto de todas las formas de arte, amor y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo. Y ser menos esclavo es hablar de estos temas. Y del conocimiento de uno, del conocimiento de la vida misma, Angelina. Sí, yo por eso decía al comienzo que esta es una problemática, como bien dijo el doctor, transdisciplinaria. Es decir, que no se agota solamente en un campo disciplinar o en un conjunto de conocimientos. Todos los pactos, convenciones, declaraciones de derechos humanos hablan de la dignidad como algo intrínseco al sujeto. Es decir, autocomprenderse como sujeto de derecho tiene que ver con esta responsabilidad de saber cuáles son nuestros derechos y garantías. Y eso es lo que va a dar fundamento al derecho positivo, a esto que se está debatiendo acerca de un proyecto de ley que obliga al Estado, en este caso, a llevar adelante una serie de medidas y procedimientos. La bioética precisamente combina dos conceptos que tienen que ver con la vida considerada desde la biología, es decir, dónde comienza la vida y cuándo termina la vida, y la dignidad, que es un concepto que viene de la filosofía, de la ética, de la moral, como decías recién. Y también me parece interesante el abordaje de la biopolítica, porque básicamente es cómo impactan en los cuerpos las políticas de salud. Las políticas de Estado. Es decir, cómo impactan sobre los Tal cuerpos. cual. Y ahí entramos en el tema de la esfera mía, privada, claro, mi decisión, el poder tutelar del Estado, porque el poder tutelar del Estado está también en los menores, que pueden estar enfermos y atravesando enfermedades terminales. Y esto también es como muy fuerte, no solo para el niño, sino también para el entorno familiar, para todo el entorno familiar. Digo, y voy a hablar con la otra doctora, Daniela María Vera. Daniela, ¿y cómo lo analizaron ustedes? Porque hay que traducir todo esto en lo que decía Angelina, ¿no? En un cuerpo jurídico bastante más duro, quizás en términos, para contemplar tanta intensidad, no solo emocional, sino también de los procesos que tiene que hacer a nivel psicológico el ser humano para avanzar en la dignidad de la muerte. Claro, justamente lo que venían hablando los demás compañeros que están acá junto con nosotros, la importancia que tiene la información, ¿no? La información, o sea, que una persona tome la decisión de manera voluntaria, de manera libre, la importancia también de las directivas anticipadas que se puedan otorgar, ¿no? En caso de aquellas personas que, que en el momento de que se deba tomar una decisión no fuera capaz de poder tomarla. Entonces, bueno, esas directivas que deja para que la familia la familia y los profesionales lo puedan tener en cuenta. Sí, es muy, muy importante esto también que sea planteado, ¿no? Al margen de la obligatoriedad o no que tengan los profesionales, ¿sí? Esto de tener en cuenta, me parece, ¿no? En caso de que, yo hablo de la capacidad porque trabajo en un hospital de salud mental, entonces, bueno, lo tratamos mucho también a eso, ¿no? Cuando la persona no tiene la capacidad o no tiene ese discernimiento, esa comprensión, que continúe igual teniendo su derecho a la información dentro de las medidas que sean, digamos, que dentro de sus capacidades, y que así pueda prestar su voluntad. Gabriela, te voy a contestar algo. ¿Puedo? Sí, te iba a repreguntar a partir de lo que ella... Contéstame primero. No, quizás abro un debate distinto en esto. ¿Por qué? Porque el doctor hablaba de que los diputados lo guardaban a este proyecto en un cajón y que no lo querían tratar. Muchas veces
nos ha pasado con otros proyectos de ley, inclusive con esta ley que hoy estamos nosotros pidiendo la adhesión en la provincia de Entre Ríos. Exacto, estamos pidiendo adhesión. Nosotros estamos pidiendo adhesión a una ley nacional que también costó que salga. Entonces, todo esto que tiene que ver con, la muerte digna, lo que nosotros estamos hablando, los proyectos de eutanasia, que los comparto, tienen un contenido en nuestro país todavía que sigue siendo un país muy conservador. Muy conservador y con una presencia religiosa muy importante. Entonces, a veces, no es que los legisladores no quieran tratarlo. No es el momento. No están los votos. No es el momento. No es el momento. De la sociedad. Claro. Nos pasó con la ley de IBE. Nos pasó con la ley de IBE. De la interrupción del embarazo. Sí. Nos pasó con la ley de divorcio. Sí. Sí, yendo más atrás en el tiempo. Entonces, a veces a los proyectos de ley hay que dejarlos que como que maduren un poco para poder sacarlos en el momento menos conflictivo. Porque nosotros nos pasa hasta el día, nos pasa a nosotros en nuestra misma Cámara. No todos los legisladores firmaron el dictamen de adhesión a la ley nacional. No todos. Entonces, todavía seguimos teniendo una sociedad que estas cosas les cuesta hablar, nos cuesta hablar, que somos muy conservadores y donde la presencia de las iglesias en general tienen una presencia muy fuerte en la consideración. Y perdón, Gaby, y el médico está formado en su carrera para salvar vidas. Yo soy médica intensivista pediátrica, así que algo comparto con el doctor de lo que es la emergencia, pero exclusivamente de niños. Y la verdad es que yo, inclusive lo he visto en mi servicio, y la madurez de cuando empezamos los primeros caminos con la bioética con el doctor Enrique Mare, que fue jefe del servicio, que está fallecido ya hace varios años. Ahora, el médico también necesita este tiempo de madurez y de apertura mental para poder entender esto de que no sos vos el que vas a decidir si yo estoy tan grave, si me vas a hacer una diálisis, voy a ser yo la que voy a decir, porque si eso a mí no me va a traer ningún beneficio, no me va a curar, me va a hacer sufrir más, me va a afectar en mi dignidad humana, que es un derecho inalienable, no te lo puedo traspasar ni a vos ni a nadie. Vos no podés decidir hasta cuándo yo quiero sufrir o no. Eso también costó que la cabeza del médico madure y entienda el derecho del paciente y entienda hasta dónde. Por eso quizás eso sí, este proyecto, la verdad que Nación todavía no está tratado la eutanasia, y me parece que tiene que ver algo con eso también, con la madurez que necesita la sociedad. Carlos, yo comparto en parte lo que decía Gabriela Elena, porque en su momento yo hacía prensa para una legisladora, ahora ya no, y cuando se intentaba poner sobre el tapete el tema eutanasia, aparecía la palabra eutanasia y se terminaba el debate. Claro. Se terminaba el debate. Había cruces, había presiones, había ¿puedo cosas. responder a eso? ¿Cómo? ¿Puedo responder a eso? Sí, sí, ¿Puedo sí. responder? Sí. Miren, Adela Cortina, yo comparto en parte lo que dice la diputada, pero en parte. ¿Por qué en parte? Porque, a ver, primero que la bioética es algo laico, atravesado a todas las creencias. Segundo, que yo no sabía que la iglesia, en realidad no es la iglesia, sino la cúpula eclesiástica, pueda ir en contra de las convicciones morales de hablando de moralidad, como una serie de comportamientos que una sociedad considera como válidos. Para eso se hicieron encuestas, y hay más de 3 encuestas que hablan de que el 80% de la población quiere tratar ese proyecto. Y si el 80% de la población le está pidiendo a nuestros representantes, insisto, en un momento hubo 5 proyectos de distintos partidos políticos, con distintas ideologías. Esto atraviesa cualquier ideología partidaria. Totalmente. Y si la mera opinión de la Iglesia, me hace parar esto,
yo creo que no va a haber una marea verde como la hubo en el tema de IBE o ILE, que es más controversial que esto. ¿Por qué, diputada? Porque hay un tercero en cuestión. Vamos a suponer que alguno lo considere, no me voy a poner en la discusión de persona a persona. Mire, diputada, toda aquella ley que amplíe derechos y no hiera a un tercero, debe ser bienvenida por todos. Y acá la convicción moral, que está traspapelada, que está reflejada, en más de 3 encuestas, una de ellas hecha por el CONICET. Creo que merece la pena ponerla sobre tablas más allá de la opinión de la Iglesia. Y yo coincido con esa, que la opinión es fuerte. Fíjense que acá, cuando se reglamentó la ley de muerte digna y se modificó en el 2016, porque acá tenemos 2 leyes de muerte digna provinciales, de 1058 y de 1421. Se modificó porque acá no permitían retirar hidratación y nutrición hasta que el Código Civil, en su artículo 59 y 60, refrendaron la Ley Nacional 26.742. Bueno, este legislador que aprobó, el obispo Monseñor Ñáñez, que estaba a cargo de la diócesis en Córdoba, 1 año estuvo sin levantarle el teléfono. Por eso coincido en esto que dice la diputada de las presiones. Pero los diputados están ahí para representarnos más allá de cualquier presión. Le aviso que yo fui coautora de un proyecto presentado por el entonces diputado Cornejo, que hoy es el gobernador de Mendoza. Estuve en Mendoza justamente hablando con... Fui coautora, acompañé con mi firma su proyecto de ley, y que soy profundamente laica en tratamientos de estos temas. Lo que digo es una visión sociológica de lo que yo veo respecto de la sociedad, no es la opinión mía. Es la visión. Es la visión que tengo. Es la visión, y me parece importante porque no se trata, si bien obviamente nuestro país tiene una constitución que tiene su adhesión a todos los postulados de la fe cristiana, afortunadamente disciplinas como la bioética han podido arrimar desde los últimos años una mirada, un concepto. Digo porque este tema, así como lo está planteando Carlos, se está dando con ese fervor en Uruguay. Pueblo católico sí los hay. No saben si va a salir por senadores. Pero ¿qué pasa en Uruguay? Está dolido aún por lo que le pasó a Pepe Mujica. Creo que llegó, y esto tiene que ver con la historia de las mentalidades, a palparse la agonía de un expresidente. Creo que la historia de las mentalidades también entra en juego, ¿no? ¿Lo ves así? Sí, así se llamaba la cátedra que daba Michel Foucault en Francia, Historia de las Mentalidades. Pero Uruguay fue uno de los primeros países en América Latina en aprobar, por ejemplo, la ley de divorcio vincular. Claro. Lo mismo ocurre con México. Son países donde el Estado se escinde de la religión, más allá de que el pueblo pueda ser muy religioso, pero son ámbitos diferentes. El ámbito legal, del ámbito de las creencias, de las diferentes instituciones. Ahora, qué interesante que se acompañe a este debate de la muerte digna, qué consideramos como sociedad la vida digna, ¿no? La vida. Porque yo venía caminando para el canal y pensaba en las personas que mueren en situación de calle, que ahí coincide la ausencia de dignidad de una vida y de una muerte. Totalmente. Y sin embargo, muchos de quienes se oponen, porque les resulta la palabra eutanasia como muy agresiva, estas situaciones pasan desapercibidas en nuestra sociedad. Es que si hay debates difíciles de dar, es uno de ellos la objeción de conciencia, a la que apelaron históricamente, y me consta porque a los periodistas nos acercan historias de vida, fulanito de tal que se ampara en la objeción de conciencia, hizo esto. Digo, esos dobles discursos que tenemos
en que le pasa a los seres humanos, porque todos tenemos miseria. Algunos la tendrán más y se hacen más explícita cuando están en el rol del Estado. Yo estoy hoy en el rol del Estado, mañana no lo voy a estar, pero hoy me toca estar representando al Estado, representando al pueblo, encarando la figura del pueblo para pedirle al Estado el respeto a la dignidad. Qué debate intenso, me encanta lo que está surgiendo. Les pido a quienes están en el Zoom que me aguarden porque tengo que ir a la pausa, porque nosotros necesitamos vender este espacio de televisión donde proponemos siempre la riqueza de hablar con los que saben, con quienes manejan los instrumentos, los que tienen que definir en puño y letra, la letra de los instrumentos, que serán leyes, futuras leyes o no, y que nos ampararán o no, más o menos, mucho, poco a nosotros. Vamos a hablar de recomendaciones. Si vas a consumir medicamento, el medicamento debe estar prescrito por un médico. El medicamento tiene una trazabilidad. En esa trazabilidad intervienen personas que son farmacéuticas, profesionales farmacéuticos, que tienen que ver en el control de calidad. Esto te habla del consumo responsable de medicamentos. Medicamento seguro, recetado por un médico, suministrado únicamente en farmacias. Vamos a la pausa. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. En Entre Ríos tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región centro. Se eliminaron impuestos provinciales y se congeló el valor agregado de distribución. Tarifas que cuidan, medidas que alivian, energía que impulsa. Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. ¿Estás por realizar una operación inmobiliaria? El colegio tiene la lista de profesionales matriculados. Las profesiones no se franquician. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de Julio. Y bueno, se pone rico el debate porque en esto de nutrirnos de las distintas miradas decimos, desde la sociología, desde la mirada del ser humano, hay quizás una mirada no tan positivista como la ley, no tan reguladora como la del Estado, pero decimos, hey, acá estamos nosotros, ¿no? Es un poco así. Sí, y qué importante el papel de las universidades, lo digo como docente universitaria, porque hay que generar
espacios de debate. Yo siento que en los últimos años se van perdiendo, que se va perdiendo ese entusiasmo por debatir y por entender que la democracia son diferentes puntos de vista que están conviviendo y que eso es muy importante. Cuando, por ejemplo, se debatía la ley de matrimonio igualitario, en la Facultad de Trabajo Social hicimos un debate muy interesante, muy enriquecedor. Y yo creo que eso también tiene que estar ese diálogo, tiene que estar esa formación profesional también que se tiene que ir actualizando conforme pasa el tiempo y la sociedad actual no es como la sociedad de hace 100 años o hace 150 años o cuando se fueron planteando los códigos. Ahora le pregunto a Daniela, ¿no? Vos hablabas de salud mental recién, de la necesidad del planteo de tomar la decisión, una decisión que es difícil, una decisión que toca nuestras fibras, desde la salud mental y desde el convencimiento, para todos los actores. Digo, médicos, los intervinientes en el acto en ese momento, o la decisión protagónica, que en este caso la visión es desde el paciente hacia la medicina, decir, bueno, hasta aquí llego con mi tratamiento, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Ahora desmuteate. A ver. Ahí estamos, ahora sí. No, como te decía, que me resulta, digamos, esencial poder trabajar en esto, ¿no? De poder tener en cuenta aquellas personas que, bueno, porque nos ha sucedido, por ejemplo, acá en la institución donde trabajo, de que como son personas que no estarían, que nos toman como no son capaces o no estarían dentro de esta situación de poder comprender del todo la decisión que quieren tomar, bueno, los toman como que, digamos, no, otra persona va a tener que decidir por vos, entonces ya dejamos de lado este sujeto de derechos, como lo llamamos, y lo terminan como objetivizando, y otra persona estaría tomando la decisión, en este caso, por la persona que, bueno, si bien puede tener restringida su capacidad, pero no, o sea, eso no equivale a que sustituyan totalmente su voluntad. Entonces, bueno, tener en cuenta esto. Nosotros lo vemos en la misma sociedad. Se ve que todavía estamos un poco reticentes digamos, con garantizar los derechos a estas personas, a que son personas igual que todos, simplemente, bueno, con esta dificultad, si quisiéramos decirla, no sería la palabra, pero bueno, en esta condición, digamos, de no poder dar, digamos, cuenta de todo lo que, o sea, de todo lo que podría llegar a comprender, pero si se le realiza la información en la medida que lo pueda comprender, entiendo de que podría tomar la decisión también. Informar y educar. Informar, sí, el derecho a la información. Y vuelvo, vos hablabas de universidades, acá lo vuelven desde el Comité de Bioética a hablar de información versus educación, y vuelvo a Carlos, ¿no? Porque el tema de la información, de la educación, es hablar de un trabajito de hormiga, en tu caso personal, hasta con un libro has tomado testimonios, digo, en la comunidad terapéutica, en los profesionales. Me imagino que los debates también son controversiales entre los profesionales entre sí mismos. Digo, hoy por hoy, el ELA, por ejemplo, ha tenido figuras protagónicas que ponen en el tapete esto de la dignidad de la muerte. ¿No lo ves así? Sí, por supuesto. Cuando hay casos paradigmáticos, recordemos que la ley de muerte digna salió gracias a Melina y Camila, ¿no? 2 casos paradigmáticos. El caso de eutanasia, el primero que habló de eutanasia fue Alfonso Oliva, pero sin embargo, nosotros en bioética llamamos necesidades ocultas eso. Uno no sabe que las necesita hasta que las necesita. Y vos fíjate, con esto de las convicciones morales, me pareció muy interesante, quiero aclararlo, todo lo que dijo Angelina me pareció muy interesante, adhiero totalmente. Ahora, fíjense, España
tiene que la ley de eutanasia del 2021, y tiene la población, la mayoría de la población española es católica. El 85% de los españoles está de acuerdo con la ley de eutanasia, que no es ni más ni menos que del griego eu, buena, thanatos, buena muerte. Buena muerte. Entonces, pero sí también hace falta, ya Kant lo decía, y esto me apoyo en lo que decía Angelina, el tema de la vida. El Estado, decía Kant, es el mayor responsable de resguardar las libertades individuales, ¿no? Y qué mayor libertad de aquella poder vivir dignamente. Angelina redactaba que justamente hay gente que no vive dignamente, pero como parte final de esa vida, y la muerte no es sino parte final de esa vida, poder vivir dignamente. Y acá termino. El Estado es el responsable de que si yo tengo 4, 5 proyectos en un cajón, darle a la sociedad la posibilidad, aunque no esté de acuerdo, de debatir. No hace falta, mire, yo no estoy de acuerdo con que los testigos de Jehová no se pasen sangre. Sin embargo, si yo le llevo a pasar sangre a un testigo de Jehová, ya estoy cometiendo un delito y yo tengo la obligación de saberlo, el por qué. Entonces no hace falta que todo el mundo esté de acuerdo, pero sí hace falta una reflexión crítica. Hay que dar el debate. Digo, y yendo más a lo que pasó en la Cámara de Diputados. Ustedes están tratando de brindar herramientas para que salga un instrumento legal, y voy primero a la bioética y después a la cuestión positiva de la ley, ¿no? Cuando se plantearon el tema, en tu trayectoria, comité de bioética en un hospital materno-infantil, digo, la decisión debe ser muy fuerte y ahí entro en un terreno sensible, pero un terreno importante, el derecho y la palabra del niño. ¿Estaría contemplado en esto? Sí, por supuesto, esa fue una de las grandes cambios que hubo. Los niños, depende de la edad, pueden consentir o asentir. Ya después de los 13 años se toma ese consentimiento con el asentimiento del padre. Igual, al niño siempre se le explica todo. Y trabajar en un hospital de niños creo que te hace entender muchas cosas. Primero porque ves a esos papás cuando sus hijos tienen esas enfermedades crónicas que ven que ya no va para más. Y segundo porque hay niños que piden que los dejes y que no quieren nada más. Y es durísimo, porque tenés a ese padre que no se resigna y a ese niño, 10, 11, 12, nos ha pasado con pacientes de 14 años. Esto ha pasado en el Hospital San Roque. Nos ha pasado con pacientes, sí, con fibrosis quística, y ellos poniéndote al límite. Y ahí yo creo que es donde uno empieza a entender. Cuando uno lo empieza a vivir, empieza a poder comprenderlo mucho más. Es muy duro. En la Cámara de Diputados salió también algunas experiencias personales que estuvo muy bueno, porque justo ahí una persona dijo que cuando ella entendió los derechos de su hijo y decidió hacer lo que él quería, que era dejar un poco las terapias, ella lo pudo acompañar y él era feliz. Y ahí describió todo. Él era feliz. Él era feliz. A mí me impactó mucho porque cuando uno escucha a un papá hablar de esa manera, vos decís, wow, qué fuerte que hay que ser. Y no nos olvidemos que la ley Camila de muerte digna salió por los papás de Camila, que deciden y pelean contra estos médicos y contra el sistema para poder desconectar a su hija de una enfermedad crónica, irreversible, con mala calidad de vida. Entonces, yo no, sí, es duro porque quizás a la gente dice un paciente pediátrico es duro, un paciente adulto también. Yo no creo que no sea duro, quizás porque tiene más años vivido, entonces, bueno, cuanto más grande uno dice, bueno, me voy a ir antes que alguien más joven. Pero... Ante esa situación, ¿hay homogeneidad en la postura de los profesionales? No, de hecho son muy pocos médicos. Vivir la experiencia de un niño pidiendo la aplicación de la herramienta final, digamos. Sí, o decir hasta acá llegué, no quiero que más esto. Y ahí es donde se empiezan, habiéndose arman los debates. Para eso existe el Comité de Bioética Central, donde los profesionales pueden acercar los casos que tienen algún dilema bioético para que el comité haga un dictamen, que no es vincular, pero es una orientación desde la bioética para dirimir justamente estos dilemas. Esa es una de las funciones, por ejemplo, del Comité de Bioética Central, dar apoyo a todos los profesionales de la provincia que lo requieran, supervisar los comités de bioéticas hospitalarios que se van creando, capacitar a los médicos y a los
para el personal no médico que trabaja en los distintos servicios. Pero no, por supuesto, hay profesionales que no están de acuerdo. Esto está en comisión, Gabriela. ¿Cuántos integrantes tiene la comisión? Son 2 comisiones por las que trató, ya tiene dictamen, se va a tratar en la próxima sesión de la Cámara para darle media sanción y después pasa al Senado, que suponemos que no va a tener problemas en ser tratado. Digo, ¿cuál fue la reacción? Te preguntaba cuántos eran, porque la experiencia que contó ella es como fue muy de una fuerte. integrante de una de las comisiones. Sí, pero digo, ¿cuál fue la reacción de tus pares? Porque hay que ponerse en roles para interpretar un instrumento legal. Algunos estuvieron de acuerdo y otros no. Hubo algunos que no firmaron el dictamen, justamente porque tenían esta cuestión de que les parecía que no podía una persona, un niño, fue lo que manifestaron, dar su consentimiento. A los 16 años, dar su consentimiento sin autorización de sus padres en dejar un tratamiento. Bueno, uno a veces pone otras cosas en valor. Si podés votar, podés manejar. Cuando podés, ¿cómo no? Si estás enfermo y sabes que no vas a tener posibilidad de seguir viviendo, no te vas a poder curar y estás sufriendo, decir hasta acá llego con el tratamiento, que estoy cansado, no quiero seguir más con el tratamiento. Pero bueno, son debates que se dan, no todos opinamos lo mismo y está bien que así sea. Y está bien. Y viste que la información siempre necesita una reiterancia, porque esto ya lo dijiste. No se está con este proyecto abriendo la puerta para que se quiten tratamientos, para una manipulación del paciente. Me parece importante resaltar este punto, ¿no? Sí, no va a haber una orbe de pacientes que van a salir a decidir morir tampoco. Estamos hablando de pacientes muy específicos con enfermedades incurables, que esa enfermedad en este momento ya no hay más nada que hacer y que todo lo que se haga entraría para nosotros, los que hacemos bioética, dentro de lo extraordinario, y que a esa persona le provoca un profundo sufrimiento físico y mental y que está afectando su dignidad. Digo, y esto tiene que ver con la educación, lo vimos y esto está quedando como claro en este espacio, que nos enfrenta un poco a sentimientos, a esa cosa que también lo tiene que resolver el sujeto en sí mismo. Digo, más allá de ser una mamá o un papá o un legislador, todos somos personas y todos tenemos miedo y todo. Digo, es difícil ese proceso también, necesita ser asistido, ¿no? Sí, además yo siempre digo que la vida es un conjunto de decisiones, pero también hay momentos en los que el sujeto no es consciente, por la misma enfermedad no tiene la posibilidad de decidir que quiere morir dignamente y quién toma esa decisión por él. Por eso también tenemos que ver que nuestra cultura, nuestras instituciones definen cuándo empieza la vida, cuándo termina, cuándo se es niño, cuándo se es adulto. Por esto también de las edades, a partir de qué edad alguien puede decidir que ya no quiere recibir asistencia y morir, a partir de qué edad. Y quiénes pueden tomar esa decisión por él, ya sea porque es menor de edad o porque perdió la conciencia, ¿no? Claro, cuando está en estado vegetativo. Exacto. Yo recuerdo un caso, va a delatar mi edad, pero no tengo problema, de Karen Killian. Ah, sí. Ese fue un caso emblemático porque después se pasaba por televisión eso. Sí, se pasaba por televisión. Sí, y había un debate permanente en los medios de comunicación. Y cuando la desconectan, ella sigue viviendo, pero no era, digamos, una vida plena. Ella ya estaba se decía vida vegetativa, ¿no? Estaba en estado vegetativo. Claro, en estado vegetativo. Y algunos verbos que debemos conjugar para habitar el mundo. Este ejemplar que me trajiste, ¿habla un poco de explorar eso? Sí. ¿De explorarnos? Sí, por eso hay un capítulo que habla de la enfermedad, que acá en Paraná lo tomó el doctor Toledo y escribió un artículo, recuerdo, sobre eso. Es un libro que ya tiene unos años, pero hablo de la democracia, hablo de
de la educación, hablo del amor. Y digo porque esto tiene, la decisión de la que estamos hablando tiene mucho de filosofía, mucho de conocerse a sí mismo y de conocer los entornos y las presiones. Y vuelvo a Carlos porque yo me acuerdo que vos presentaste un libro acá que hablaba sobre la eutanasia. En aquella época, en ese auditorio que tuviste, ¿qué te decía la gente? ¿Te llevaba testimonios? Sí, en realidad habla sobre muerte digna, ¿no? El libro, y como un capítulo más habla de la eutanasia. Ese libro lo vamos a seguir presentando hasta que no haya más dudas. Vos fíjate que, a pesar de que el Código Civil 2015 hace el artículo 26, ya nombrado, adultos menores, 13-16, y el artículo 59 y 60, donde dice si está en coma, otros pueden decidir por él, todavía seguimos discutiendo estas cosas. Lo de Karen Kinland fue en 1976 y fue el primer comité de bioética que se formó en el mundo. Exacto. Y estaba integrado por un cura, que el cura también habló en ese momento de métodos extraordinarios. Ahora se tiende a hablar en el mundo de métodos desproporcionados. ¿Por qué? Porque un respirador es ordinario en una terapia intensiva, sin embargo, en algunos momentos es desproporcionado, ¿no? Bueno, justamente Karen Kinland, cuando le desconectan, les hace así, como decimos los cordobeses, así, minga, me van a matar. ¿Por qué? Porque ella tenía toda la corteza muerta, y tenía la parte inferior, el tallo vivo que le permitía respirar. Tuvo mucho tiempo más así, viviendo entre comillas, pero en estado, como muy bien dijo, no me recuerdo la antecesora del medio, estaba en estado vegetativo permanente, vale decir, cuando tienen toda la corteza cerebral muerta, no hablan, no tragan, tienen relajación de déficit, no saben que no saben. Vale decir que la familia los define como una cáscara que respira. El caso más paradigmático en Argentina es el caso MAT. Por eso es necesario este tipo de reuniones y por eso es necesario que haya un debate público bien serio. No hace falta que todos estemos de acuerdo, pero que haya una reflexión crítica para hablar de estos temas. Porque cuando estamos en cercanías de la muerte, ya es tarde reflexionar sobre estos temas. Tal cual. Les agradezco a quienes han estado por Zoom. Yo creo que lo vas a compartir, Gabriela, hay coyunturas que se navegan más o menos críticas, más o menos en paz, que se cuelan intereses de todo tipo y especie, incoherencias de todo tipo de especie que hacen a los seres humanos. Entre ángeles y demonios navegamos, ¿no? Sí. Sobre todo cuando hay roles y el temita de la coherencia, de construir lo que pienso, lo que digo, lo que hago, se torna problemática. Gracias por haber estado. E insisto, hoy hablamos de un despacho que salió aprobado a la Cámara de Diputados, tiene que ver con esto, con respetar los momentos del paciente para una muerte digna. Nada más y nada menos. Capacitarnos en esto, básicamente los profesionales intervinientes, ante un tema que nos enfrenta a la contracara de la vida, que es el punto final, sin dolor y en dignidad. Gracias por haber estado. Gracias. Temas difíciles en la tarde, soleada, sigan las noticias. Seguimos nosotros proponiéndoles el próximo miércoles más temas para debatir. Gracias por haber estado.